Hola a todos, quería contarles en este primer video un poquito lo que se encuentra en la primera parte del PDF de teoría de errores. Lo primero que ustedes se encuentran en ese PDF es la parte de conjuntos numéricos. De este lado se encuentran solamente lo que son las siglas o las iniciales con las cuales se identifica cada conjunto. Lo que falta agregar en esta parte es cómo se agrupan los números en esos conjuntos, qué relación tienen esos conjuntos entre sí. Los primeros números que encontramos y el primer conjunto que formamos ahí es el conjunto de los números naturales. Consideraciones a tener en cuenta dentro de los números naturales es que el 0 no está incluido en estos números, porque los números naturales se usan para contar, por eso empiezan a partir del 1 y no del 0. Y no tienen fin, o sea, desde el 1 en adelante hasta el 1.000.000, 2.000.000, hasta el infinito. Números enteros, sin coma y positivos. Todo ese conjunto de números forman los números naturales. Luego siguen los números enteros. Ahí sí agregamos el 0 y los negativos de los naturales. Y lo representamos con la letra Z. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a agrupar este conjunto de números? Que, como decíamos, dentro de los enteros tenemos en esta parte a los números naturales y con todo este conjunto armamos los enteros. Por lo tanto, si yo al agrupar los números enteros hago el conjunto de esta forma, estaría dejando afuera los números naturales y eso estaría mal, porque estos números deben de estar dentro de los enteros. Entonces, el conjunto se agrupa de esta forma, incluyendo a los naturales dentro de los enteros. Luego vienen las fracciones, que se representan con la letra Q de queso. ¿Qué hay que tener en cuenta en las fracciones? Si ustedes se acuerdan, cuando hacían, por ejemplo, este tipo de operación entre fracciones, una técnica para resolver esta suma es colocar acá debajo un 1. Eso significa que un número natural, en este caso que era el 3, que también es entero, este número lo transformo en una fracción agregándole un 1 en la parte del denominador. Entonces, también dentro de los racionales tenemos a los naturales y tenemos a los enteros. Por lo tanto, este conjunto se arma de esta forma. Obviamente también acá tenemos las fracciones y los números decimales. Estos conjuntos de números, estos tipos de números, cumplen con una cierta propiedad. Pitágoras es quien estudió esta propiedad en esos números. Cuando él hace su famoso teorema de Pitágoras, se descubren lo que son los números irracionales, por ejemplo, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 5. Y esos números se los representa con la letra I. Pero hay que tener en cuenta que los números irracionales no cumplen con esa propiedad que sí cumplen estos tipos de números. Por lo tanto, al agruparlos, no voy a considerar los anteriores, sino que acá sí queda separado los irracionales de todos los otros números. Y ahora, los famosos o más conocidos números reales, ¿cuáles son? Bueno, los números reales son cualquiera de estos números, no importa en qué, digamos, conjunto o en qué subconjunto estoy, sino que si considero cualquiera de estos números, cualquiera de ellos, esos van a ser entonces los números reales. Luego, debajo, hay una aclaración en cuanto a que los conjuntos naturales también son conocidos como los enteros positivos, en que cuando necesitamos utilizar los naturales con el 0, los vamos a identificar como n sub 0 o n asterisco, n estrella, es lo mismo. Y una cuestión en cuanto a los intervalos reales, porque siempre ahí suele haber una confusión. Cuando nosotros consideramos el intervalo de los reales positivos o reales negativos, hay que tener en cuenta que el 0 en este intervalo no está contemplado. Por eso acá ponemos un paréntesis. ¿Cómo podemos recordar esto? El 0 es neutro, no es ni positivo ni negativo. Y en este intervalo, al poner el más, estamos considerando solo los números positivos. Y después, para los números negativos, tenemos la misma cuestión. Estamos considerando los números negativos, por lo tanto el 0 no debe estar incluido.
¿Cómo hacemos para incluir el 0 dentro de estos intervalos? Bueno, le colocamos también el subíndice 0, similar a como hacemos con los naturales. De esa forma, ahora lo expresamos con un corchete y ahí sí tenemos incluido al 0 en ese intervalo. El teórico después continúa explicando un poco cómo es el procesamiento interno de las computadoras para representar a los números reales y enteros. Ahí lo que hacemos es más o menos explicar un poco cómo es cada formato, el formato de número binario, que es con ceros y unos, y el formato de número en punto flotante. Eso no está incluido ningún ejercicio en la guía, simplemente es una introducción a ese tipo de representación numérica. Más que nada porque esa representación suele acarrear errores en cuanto a la escritura o en cuanto a la información que se encuentra dentro de esa escritura o dentro de ese procesamiento. Y ahí sí es donde ya empiezan nuestra guía de actividades y donde empezamos a ver los ejemplos numéricos dentro del teórico. Así que la parte de número binario y número en punto flotante pueden leerla y si tienen igualmente alguna duda pueden realizarla siempre a través de los foros. Los espero en el próximo video y nuevamente bienvenidos a la materia.